Hola a todos, buenas noches, bienvenidos a nuestra segunda videoclase de inglés preintermedio. Mi nombre es James Saavedra y les doy la bienvenida a esta sesión. Bueno, la agenda que tenemos para el día de hoy, entonces vamos a comenzar con una retroalimentación general y algunos comentarios sobre las entregas que hicieron para el módulo 1. Posteriormente a esto haremos una revisión general de las actividades del módulo 2 y seguido vamos a hacer una revisión gramatical de los temas que vamos a encontrar en este segundo módulo. Posteriormente vamos a hacer una revisión en detalle de las actividades que deben entregar para este segundo módulo y cerraremos con unos comentarios finales. De manera que, bueno, entonces como retroalimentación general, primero que todo, pues les quiero recordar por favor que procuren realizar sus actividades con tiempo. Esto debido a que, como les he indicado en otras ocasiones, para brindar plazos adicionales o segundas oportunidades de entrega, esto se hace de acuerdo a ciertas condiciones y cuando se da esa opción, la nota máxima para la actividad es de 4.0. Entonces, en ese sentido, les quiero recordar por favor que realicen sus actividades con suficiente tiempo, ya que algunas entregas, algunas personas las hicieron de manera incompleta o utilizaron unos temas diferentes, no incluyeron los temas que se estudiaron durante el primer módulo. Entonces es siempre importante revisar las instrucciones de la actividad y evitar el uso excesivo de traductor, puesto que como recordarán, en la evaluación está enfocada hacia el uso completo y correcto de los tiempos gramaticales o de los temas que se están estudiando en cada módulo. Bien. Entonces, en este segundo módulo encontraremos cuatro actividades. La primera es esta videoclase que estamos haciendo hoy, 14 de agosto. Y más adelante en detalle les voy a explicar las otras tres actividades. Entonces tenemos un taller llamado How to Give Advice, un foro llamado Job Fair y otro quiz que cierra el segundo módulo. Entonces, en términos del contenido del segundo módulo, las competencias que tenemos son, primero, usar el segundo condicional para expresar lo que ustedes harían en una situación irreal, imposible, improbable o imaginaria. Y utilizar también los pronombres posesivos para hablar de funciones en el trabajo, así como utilizar los verbos modales can, could y should para hacer sugerencias o dar consejos. De manera que en pantalla, en el cuadrito, pueden ver los temas que vamos a estudiar en este segundo módulo. Entonces tenemos el segundo condicional y los verbos modales can, could y should. De esta manera entonces vamos a comenzar con la revisión gramatical del segundo módulo. Vamos a comenzar con el primer tema, se llama Second Conditional, segundo condicional, y lo utilizamos para hablar sobre situaciones irreales, imposibles, improbables o imaginarias. Entonces vamos a comenzar con un ejemplo de una frase afirmativa que dice, I would buy a Ferrari if I had a lot of money. Yo compraría un Ferrari si tuviera mucho dinero. De manera que en términos de la estructura gramatical vamos a comenzar con un sujeto seguido de un verbo modal, que en este caso únicamente puede ser would o could, luego seguido de un verbo de acción, como en el ejemplo, buy, sin modificaciones ni conjugaciones, ni le quitamos ni le ponemos, seguido de un complemento y luego vamos a poner otra frase que comienza con if, seguida de un sujeto, luego un verbo en pasado simple y un complemento. Entonces, si revisamos de nuevo el ejemplo, I would buy a Ferrari if I had a lot of money. Yo compraría un Ferrari si tuviera mucho dinero. Podemos ver que hay dos frases, ¿cierto? Para darles un dato bien importante sobre los condicionales, en cualquiera de los condicionales que ustedes vayan a utilizar, bien sea el condicional 0, el condicional 1, condicional 2, que es este que estamos estudiando, o más adelante el condicional 3, en cualquiera de ellos se puede invertir el orden de la frase y esto no tiene, de las frases, perdón, porque son dos, y esto no tiene ningún tipo de impacto en la idea. Lo importante es asegurarnos de que pues esté hecho correctamente. Es decir, yo podría decir, if I had a lot of money, I would buy a Ferrari. Si yo tuviera mucho dinero, compraría un Ferrari.
Bien, otra aclaración importante que vamos a hacer sobre el segundo condicional es que en este caso, como les decía, solamente podemos utilizar el verbo modal would, que significa ia, es decir, no traduce nada, sino que modifica los verbos y les da esa partícula, como en el ejemplo que era comprar, buy. Entonces ese would modifica al verbo y le daría la partícula ia, de manera que se convertiría en compraría. Y la otra opción que tenemos es could, que recordemos significa podría. Entonces, para aclararlo, vamos a casi siempre a optar por would por encima de could, porque could, pues como lo pueden notar, hace más referencia a una posibilidad. Mientras que would, pues es más utilizado casi siempre en estos casos, aunque se puede cualquiera de los dos, pero tengamos en cuenta que pues puede cambiar un poco la idea. Bueno, entonces vamos ahora con una frase negativa. Un ejemplo dice, If I wouldn't buy, perdón, I wouldn't buy a Ferrari if I had a lot of money. Yo no compraría un Ferrari si tuviera mucho dinero. Entonces, como pueden ver, en la parte negativa, en este primer ejemplo, vamos a hacer la negación en el verbo modal. Entonces, would en su forma negativa se convierte en wouldn't. Ahí ya está en contracción o podemos hacerlo por separado, would not. Pero pues recordemos que la idea de utilizar las contracciones es hacerlo de una manera un poco más cotidiana, el idioma. Bien, miremos el segundo ejemplo. I wouldn't work in that company even if I didn't have money. Yo no trabajaría en esa empresa incluso si no tuviera dinero. De manera que, como se pueden dar cuenta en las negaciones, puede ser una negación, una frase combinada, es decir, una parte va negativa y la otra afirmativa, o puede ser dos frases negativas, como en el segundo ejemplo. Bien, para retomar, el primer ejemplo decía, yo no compraría un Ferrari si tuviera mucho dinero. En el segundo nos dicen, si, perdón, el segundo dice, yo no trabajaría en esa empresa incluso si no tuviera dinero. De manera que, fijándonos en este segundo ejemplo, recordemos que la negación del pasado simple en este caso es con didn't. Si estamos usando un verbo de acción como have, pero si es con verbo to be, entonces va a ser wasn't o weren't. ¿Ok? Aunque en condicionales siempre vamos a usar la forma weren't. Bien. Entonces, miremos allí abajo, hay una nota que dice que por favor tengamos en cuenta que en las frases condicionales se pueden hacer combinaciones, es decir, podemos tener dos frases afirmativas, como en el primer ejemplo en la afirmación, o una doble frase negativa, como el segundo ejemplo de la negación, o una frase combinada que vendría a ser afirmativo negativo o negativo afirmativo, que es un ejemplo como el que tenemos en la primera frase negativa. Bien, entonces para hacer nuestras preguntas en segundo condicional, vamos en este caso solamente a hacer preguntas con WH y las preguntas se formulan empezando con una palabra WH, luego un verbo modal que sería would o could, luego un sujeto, luego un verbo de acción sin conjugación, luego la partícula if, luego un sujeto, luego un verbo en pasado simple y luego un complemento. Miremos el ejemplo que aparece allí. Dice, What would you do if you had a problem with your boss? ¿Qué harías tú si tuvieras un problema con tu jefe? Esa es la traducción con would. Miremos ahora con could. What could you do if you had a problem with your boss? ¿Qué podrías hacer si tuvieras un problema con tu jefe? Entonces, esto es a lo que me refería hace un momento. Si ustedes se fijaron, cuando yo digo, ¿qué harías? Es un poquito distinto a decir, qué podrías hacer? De manera que por eso es que debemos tener cuidado a la hora de utilizar el verbo modal, porque pues eso puede cambiar nuestra idea. Bien, entonces por favor, muy atentos a la manera en que se formulan las preguntas con second conditional, porque van a ser muy importantes para la realización de una de las actividades más adelante. Entonces, más adelante miramos en detalle en qué consiste. Bien, continuemos ahora con una revisión de los verbos modales. Entonces tenemos can, could y should. Son verbos modales, como ya dije, y tienen diferentes usos.
De manera que en este módulo nos vamos a enfocar en utilizarlos para dar consejos y hacer sugerencias. Entonces, recordemos rápidamente, can significa poder, could significa en este caso podría y should significa debería, que ya lo saben, se utiliza para dar consejos. Should para consejos. Could y can para hablar de posibilidades. Y también en este caso, como les decía, los tres los vamos a utilizar para dar consejos y hablar y hacer sugerencias. Entonces miremos los primeros, la parte afirmativa con los tres ejemplos. El primero dice, You can print your CV in color. Tú puedes imprimir tu hoja de vida a color. El segundo ejemplo, she could reprogram the job interview. Ella podría reprogramar su entrevista de trabajo. Y en el tercero, they should update her CV. Ellos deberían actualizar su hoja de vida. De manera que para hacer frases cuya intención sea dar un consejo o hacer una sugerencia, las vamos a hacer con los modal verbs que acabamos de ver y vamos a iniciar con un sujeto seguido de un modal verb, luego un verbo de acción sin conjugación, no lo ponemos ni le quitamos nada ni lo cambiamos de tiempo, lo dejamos en presente. Entonces un dato que les quiero compartir para que lo tengan muy presente es que siempre, 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 sin excepciones, siempre después de un verbo modal vamos a poner un verbo de acción en presente, no importa. Siempre después de un verbo modal vamos a colocar un verbo de acción en presente. Y por último, siguiendo el orden de la estructura gramatical, vamos a tener un complemento. Entonces allí nos hacen dos anotaciones. Primera, no conjugue los verbos modales, es decir, que no le vamos a poner nada a los verbos modales, los vamos a dejar tal y cual como los ven allí en pantalla, sin importar el pronombre con que se estén utilizando. Y nos dicen allí, utiliza la forma presente del verbo sin conjugación para he, she, it. Es decir, si por ejemplo yo tengo un caso como el segundo ejemplo, she could reprogram the job interview, ella podría reprogramar la entrevista de trabajo. No importa que estemos utilizando el pronombre she, el verbo de acción reprogram va a quedar igual, es decir, no le vamos a poner s ni nada de eso que aprendimos en un nivel anterior. Eso es otro tema y por ende hay que hacerlo en ese caso, no en este caso. Bien. De manera que, bueno, si miramos las negaciones, entonces para hacer una negación, lo único que vamos a hacer es colocarle la partícula not después del verbo modal. Entonces serían cannot, could not o should not. O podemos usar las contracciones que las ven allí en pantalla, can't, couldn't y shouldn't. Entonces miremos los ejemplos. El primero dice, You can't chew gum during the interview. No puedes o tú no puedes masticar chicle durante la entrevista. Segundo ejemplo, She couldn't speak about your old job in the interview. Ella no podría hablar sobre su viejo trabajo en la entrevista. Allí hay un pequeño error en la diapositiva, no es your old job, sino her old job. Y nos faltó una I, no es I the interview, sino in the interview. Les pido disculpas por eso. Entonces, de nuevo, ella no podría hablar sobre su viejo trabajo o su anterior trabajo, diríamos en español, en la entrevista. Y el tercer ejemplo, entonces dice, They shouldn't use informal language with your potential boss. Ellos no deberían utilizar lenguaje informal con tu potencial jefe. ¿Ok? Entonces, bueno, esa es la parte de las negaciones. Vamos a continuar ahora con las forma interrogativa en los verbos modales. Entonces recordemos que para los verbos modales tenemos, bueno, no solamente con los verbos modales, mayormente con todo tipo de estructuras tenemos dos tipos de preguntas, preguntas simples y preguntas con WH. Entonces las preguntas simples recordemos que son las que se contestan yes, no, y pues las WH son las que requieren una palabra con WH y son preguntas de información. Entonces para hacer las preguntas simples con verbos modales, lo que vamos a hacer es comenzar con un verbo modal, en este caso can, could o should, seguido de un sujeto, luego un verbo de acción en presente sin conjugar y luego un complemento.
De manera que tenemos allí un ejemplo único para los tres casos. Dice, Can you reprogram the interview? ¿Puedes reprogramar la entrevista? O Could you reprogram the interview? ¿Podrías reprogramar la entrevista? O Should you reprogram the interview? ¿Deberías tú reprogramar la entrevista? Bien, pasando a las preguntas con WH, entonces tenemos allí que vamos a comenzar con una palabra WH y de allí en adelante vamos a seguir el mismo orden de las preguntas simples, es decir, vamos a continuar con un verbo modal, un sujeto, un verbo de acción en presente y un complemento. Entonces tenemos un ejemplo allí que dice, What can I answer about my expectations in the job interview? ¿Qué puedo contestar sobre mis expectativas en la entrevista de trabajo? O What could I answer about my expectations in the job interview? ¿Qué podría contestar sobre mis expectativas en la entrevista de trabajo? O What should I answer about my expectations in the job interview? ¿Qué debería contestar sobre mis expectativas en la entrevista de trabajo? Bueno, entonces en esta parte pues hemos terminado la revisión gramatical de el contenido del segundo módulo. Entonces vamos a pasar ahora con las actividades del segundo módulo. Como les decía hace un momento, pues bueno, tenemos la videoclase que ya pues está sucediendo en este momento. Vamos a pasar a revisar el taller llamado How to Give Advice, que estará habilitado bueno, está habilitado desde hoy 14 de agosto y va a estar habilitado hasta el 20 de octubre perdón, 20 de agosto hasta las 23:59. Entonces, este taller llamado How to Give Advice contiene un total de 15 preguntas, es el que ven en pantalla y pues básicamente tenemos que resolverlo siguiendo las instrucciones de cada pregunta. ¿Ok? Entonces, como les decía hace un momento, pues para resolver las preguntas es importante hacer uso de los temas que se están estudiando en cada módulo. Bien, miremos una pregunta entonces, por ejemplo, esta. Dice, lee el siguiente diálogo sobre dos personas que compiten por el mismo trabajo. Selecciona las opciones correctas, perdón, las opciones correctas que corrigen las expresiones en negrilla. Entonces, por ejemplo, primero a esta frase. Allí vemos que está en negrilla, I don't can. Esto por supuesto es un error, teniendo en cuenta lo que acabamos de estudiar. Entonces aquí tendría que seleccionar cuál es la forma negativa de esta, de este verbo modal. Bien, entonces como les decía, es básicamente proceder según las instrucciones de cada pregunta. Miremos otra pregunta así rápidamente. A ver, una que nos requiera un poquito más de gramática. Ok, esta. Entonces dice, lee sobre algunas situaciones problemáticas que una persona está enfrentando en su sitio de trabajo. Después, únelas con un posible consejo. Entonces, como pueden ver allí, tenemos opciones con should y could, ¿cierto? ¿Cómo escogemos la opción correcta o la respuesta correcta? Según el escenario que nos dan. Y pues la idea, como decíamos en un inicio, es brindar un consejo o hacer una sugerencia. Bien, entonces, pues la opción correcta o la respuesta correcta depende de la situación que nos van presentando acá. Bien, vamos a continuar ahora con la actividad llamada Job Fair, que como les decía es un foro y va a estar habilitado desde el 21 de agosto hasta el 27 de agosto a las 23:59. Entonces, en este en este foro de Job Fair, vamos a seguir los siguientes pasos. Entonces, primero, dice que esta actividad está dividida en tres etapas distintas. En los siguientes pasos no deben ser completados, estos pasos deben ser completados para hacer la entrega final. Entonces, primer paso dice, debes o tienes que llenar el formato de hoja de vida que encuentras en este enlace. Entonces, vamos a dar un clic allí. Allí nos descarga un formato Word. Lo visualizamos. Entonces, aquí lo que tenemos que hacer básicamente es completar una información. Esperemos un momento que abra el archivo. Bien, apareció acá. Entonces, como se dan cuenta, pues ya es un formato para hacer una hoja de vida en inglés. Entonces, primero, pues vamos a colocarle una foto, unos datos, una descripción del trabajo. Entonces dice, describe el trabajo al que quieres aplicar.
Piensa sobre el lugar y la atmósfera en la que te gustaría trabajar. Aquí vamos a poner toda la parte de preparación profesional, experiencia laboral. En esta parte tenemos que pues, seleccionar el número de estrellas de acuerdo a las habilidades personales que tengamos. Y aquí al final vamos a colocar unos intereses y actividades extra, es decir, hobbies. Bien, entonces nos dicen allí que es importante eh, que tengamos en cuenta que no se debe incluir información personal tal como número de teléfono celular, dirección, número de cédula. Y que en caso de que no hayamos tenido trabajo previo, pues se puede inventar esa información laboral. ¿Ok? Entonces, primer paso, llenar la hoja de vida. Segundo, dice crea y publica una oferta de trabajo. Entonces vamos a crear una oferta de trabajo por medio de un pequeño póster o una flashcard. En esa publicación usted debe incluir los siguientes datos. Entonces, eh, el tipo de empresa que ofrece el trabajo, el salario escrito en números, el tipo de horario, entonces si es un horario de tiempo completo, medio tiempo o turnos rotativos. Debe especificar el número de horas por turno. ¿Ok? El rol, entonces, ¿cómo se llama el cargo? ¿Cuál es el cargo? ¿Cuáles son los requerimientos y la experiencia mínima solicitadas? ¿Cuáles son las especificaciones sobre esa labor? Es decir, cuáles son las funciones que se van a llevar a cabo y características de ese cargo. Entonces, incluimos esa información y también debemos hacer una lista de 5 preguntas utilizando el segundo condicional para determinar si la persona que va a aplicar a este trabajo cumple con lo requerido. Entonces allí nos dejan un ejemplo, dice, What would you do if you had a problem with your immediate boss? ¿Qué harías si tuvieras un problema con tu jefe inmediato? Entonces, basado en experiencias previas con otros grupos en este mismo nivel, les quiero por favor solicitar que tengan muy presente que esas 5 preguntas con segundo condicional deben ser planteadas o deben estar enfocadas en el tema laboral. No se darán por válidas preguntas que no tienen que ver con este contexto. Les voy a dar un ejemplo a lo que me refiero. En un curso anterior alguien preguntó que qué harías si Colombia gana la Copa América. Pues realmente esa pregunta estaría tal vez bien formulada, pero no corresponde al contexto eh, de una oferta de trabajo. Entonces no se da por válida ese tipo de preguntas. ¿Ok? Entonces, paso seguido, después de haber publicado esa oferta de trabajo, la vamos a obviamente a colocar en el foro junto con el formato de hoja de vida que ya llenaron. Y la última parte es, entonces, una vez yo hago mi publicación de mi oferta de trabajo y de mi hoja de vida, voy a buscar en el foro una aplicación o una oferta laboral de un compañero. ¿Ok? Entonces buscamos un cargo que nos interese, al que nos gustaría aplicar, y contestamos las 5 preguntas que ese compañero am, planteó. Entonces recordemos que debemos utilizar can, could y should para hacer sugerencias o dar consejos a esas aplicaciones de trabajo. Bien, y por último, entonces tenemos el quiz del módulo 2 que va a estar activado, perdón, desde el 28 de agosto hasta el 3 de septiembre a las 23:59. Entonces, en este quiz, perdón, vamos a encontrar 12 preguntas. ¿Ok? Y vamos a iniciar siempre con una pregunta de speaking, que por ejemplo en este caso nos dice, haz una grabación de 30 a 60 segundos en video sobre la siguiente situación. Anthony perdió sus llaves de la casa y va en el bus rumbo a casa. ¿Qué debería hacer él? Darle 4 sugerencias o 4 posibilidades, 4 consejos. De manera que pues tengo que usar can, could o should, ¿cierto? Para dar esos consejos. Y bueno, entonces acá quiero hacer un paréntesis para darles algunas recomendaciones. Primero, recordemos que aquí en esta parte donde dice link, si le damos un clic ahí, nos va a llevar a otra página donde vamos a ver un tutorial donde se puede visualizar cómo hacer la grabación por medio de la herramienta que está incorporada en Canvas. Bien,
Ahora, si de pronto tienen o experimentan algún tipo de dificultad o problema técnico al momento de hacer la grabación, entonces recuerden que hay que tener en cuenta que hay que revisar en el explorador de Internet que utilicen, es decir, en Google Chrome, en Internet Explorer, en Edge, en Opera o en Mozilla Firefox o cualquier otro explorador que utilicen. Por favor, revise primero que en su explorador tiene habilitado y actualizado los complementos Java y Flash. Bien, si ya revisamos eso y el problema persiste, entonces la última opción que nos queda es hacer la grabación con otra herramienta, puede ser con el celular o con otra página de internet y enviamos como respuesta a la pregunta el archivo o el link que nos lleve a visualizar esa respuesta. Aquí yo quiero hacer otra aclaración y es que es muy importante, por favor, tengamos en cuenta que es una pregunta de speaking. Aquí el propósito pues es hacer un poco de uso de esa habilidad, entonces no se aceptan como válidas respuestas por escrito. Bien, y también pues tengamos en cuenta que es mínimo 30 segundos. Entonces si la grabación es de menos tiempo, pues eso nos va a quitar algunos puntos también. A partir de allí pues es simplemente seguir con el quiz siguiendo las instrucciones de cada pregunta. Entonces nos dice, por ejemplo, completa la siguiente frase. Entonces tenemos esta frase y tenemos que escoger la opción que completa esa frase. Bien, entonces esas son las tres actividades que vamos a tener para este segundo módulo y pues así hemos llegado al final de nuestra videoclase. Entonces una vez más les recuerdo que es fundamental revisar el cronograma de actividades, las instrucciones de cada actividad y los contenidos del curso con anticipación para que no nos vayamos a ver afectados en las entregas, ¿ok? De esta manera les recuerdo que me pueden contactar en el 546-0600 en la extensión 1212 en horario de lunes a viernes desde las 2 de la tarde hasta las 10 de la noche y los sábados desde las 2 de la tarde hasta las 5 de la tarde. Bien, entonces sigo muy atento a sus inquietudes, preguntas, observaciones, etcétera, a través de Canvas o vía telefónica. Hasta nuestra próxima videoclase y les deseo un feliz resto de día. Bye bye.